Ya están con nosotros dos precandidatos. Vamos a hablar de dos ámbitos diferentes, pero que hacen al bienestar, que desde el lugar que puedan desempeñar le llevan un beneficio a la gente. Nos referimos a los precandidatos a diputado provincial, el doctor Carlos Morelo, del Frente Plural, por el Frente Unidad y Renovación. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Bien. Y el doctor Roque Rueda, precandidato a senador por la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical que hoy se muestra de cara a la gente con una propuesta, no sé si renovadora, pero sí con la intención de ocupar espacios dentro de lo que venían perdiendo y que habían recuperado en las elecciones pasadas. ¿Este es el propósito, doctor? Sí, en realidad, una precisión más, yo estoy dentro de la lista que se llama El Nuevo Camino, una de las listas que se presenta en la Unión Cívica Radical, y justamente tiene mucho que ver con lo que vos decís. La lista está integrada de una manera un poco plural, para usar la misma palabra. Tenemos en nuestra lista, bueno, un eje por supuesto radical, y tenemos la participación de extrapartidarios, la participación de gente del PRO disidente, le vamos a llamar, es decir, el PRO que no quiso hacer alianza con Gustavo Sáenz, para preservar el rol que creen que les toca, y la coalición cívica. Entonces es un poco una cosita un poco más plural, si bien el eje es la Unión Cívica Radical. Y sí, efectivamente, la idea es tratar de constituir una alternativa que Salta ha perdido hace ya bastante tiempo, por una serie de motivos, básicamente por una que yo repito y repetiré hasta el último día de la campaña, que últimamente lo que nos viene pasando en Salta es que el partido de gobierno, que gobierna hace 24 años a Salta, cada vez que tiene una elección general se divide en dos y se postula como oposición de sí mismo. Entonces, cuando se va terminando el tiempo de oficialismo, que lamentablemente por las reformas constitucionales se ha vuelto de 12 años, aparece un retador del propio partido, sumándose, tomando otro nombre, y se postula como oposición, y pareciera que fuese lo único donde se puede elegir, y en lo que queda, reducida Salta en definitiva es un sistema medio de partido único, donde después no hay controles legislativos, donde no hay diversas opciones reales que la sociedad puede elegir al momento de votar. Esa es nuestra idea, tratar de reconstruir. Lo voy a destacar más adelante, ¿no? Porque tanto Roque Rueda como Carlos Morelo, en algún momento, usted más que nada, han sido férreos, digamos, defensores de algunas cuestiones que iban en desmedro de la gente, así que después lo voy a hablar. Y en relación a lo que decía Roque, ¿no? Vemos esta atomización de partidos. Usted, doctor, en un momento estuvo dentro del frente gobernante, después quedó excluido, hizo una oposición bastante importante, sí, y hoy lo vemos nuevamente en virtud de lo que dice el doctor Rueda, ¿no? En este frente oficialista con un nombre que es el Frente Plural. Sí. ¿Es esto que los gobiernos no dejan crecer a las minorías? No, mira, en el caso de Juan Manuel Urtubey, yo he tenido la posibilidad de acompañarlo desde el 2006 hasta el 2010, después por diferencias metodológicas y políticas me fui. Y hoy, sin embargo, está de nuevo. Volví hace 2 años, casi 3 años, por coincidencias. Muchas de las cosas que desde afuera le critiqué, después vi que se plasmaron en la realidad. Por ejemplo, le pedíamos que había que declarar en la provincia de Salta la emergencia por violencia de género, y lo hizo. Y así una serie de medidas que desde afuera y desde adentro le pedíamos, y las hizo. Entonces pensamos, con mis amigos y amigas de Libres del Sur, que es momento de sumar. Es momento de sumar, de aportar a las soluciones que necesita la gente a sus problemas. Y siempre fuimos receptivos del gobierno provincial, siempre tuvimos buen diálogo con Urtubey, estando adentro, criticando cosas desde adentro, estando afuera, criticando cosas desde afuera, coincidiendo con algunas cuestiones, con otras no. Es un gobernador que escucha mucho, nos escucha mucho, y yo en los momentos en que estuve en la oposición, siempre tuve las puertas abiertas de los despachos de los ministros para ir a plantearle lo que me parecía que estaban haciendo mal y lo que había que mejorar. La política se trata de eso, si estás en el lugar de oposición, en hacer oposición constructiva, en aportar tus ideas para que en definitiva no se transforme en una pelea entre oficialismo y oposición, entre los cuales se traza una grieta y no se ponen en la mesa los problemas que tiene la gente. La política tiene que servir para que la gente viva mejor. Lo interrumpo. En este esquema que usted plantea de esta nueva política,
¿Usted qué cree que elige la gente? ¿La gente elige un partido, elige un proyecto, elige una persona? Porque vamos a tener dos elecciones diferentes en un mismo cuarto oscuro. Por un lado, el voto electrónico, donde el elector va a tener que elegir figuras. Sin embargo, vamos a tener una boleta a papel donde obviamente juegan otras cuestiones más allá del partido y la posibilidad que tiene el elector de elegir por simplemente, ¿no? A veces no puede cortar, no conoce todo lo que ya hemos vivido con respecto al voto papel. ¿Qué cree usted? Sí, primero aclarar un poquito. Yo sigo perteneciendo al mismo partido que tengo desde que... Libres del Sur. Libres del Sur. En este caso participamos dentro del Frente Plural por una cuestión de cercanía con el Frente Plural, con Matías Posadas, con Matías Azenato, y además porque teníamos nuestra personería suspendida y el Frente Plural nos albergó en su lista y nos abrió la posibilidad de participar en estas elecciones, por eso les agradecemos. Desde hace un tiempo a esta parte, la gente elige a la persona a la que le cree. El sistema de partidos políticos se ha debilitado en la Argentina desde los 80, 90 y en el 2001, con la crisis del 2001, tuvimos un golpe muy fuerte en contra de los partidos políticos. Ahora vos le preguntás a los vecinos, a las vecinas, y votan al que le creen, al candidato al que le creen, al que lo ven trabajando, al que lo ven honesto, al que lo ven con compromiso, al que ven que cumple su palabra. No veo, pero esto pasa en todo el mundo, no veo que el sistema de partidos políticos siga vigente como hace un tiempo en el cual el ciudadano votaba al peronismo porque era peronista y su papá había sido peronista y su abuelo peronista. Pasa en todo el mundo, pero con partidos muy fuertes a nivel internacional. Hemos perdido, digamos, los partidos. Esto, doctor, ¿usted cómo lo ve teniendo en cuenta que viene de un partido tan antiguo como es la Unión Cívica Radical, que ha sido el pilar de cuestiones muy importantes, más que nada donde hemos fortalecido la democracia a través de la Unión Cívica Radical? Yo creo que sin partidos no vamos a tener nunca un sistema democrático fuerte y sólido. Sí, a ver, en primer lugar tengo que hacer una pequeña aclaración personal. Yo no soy afiliado a la Unión Cívica Radical e incluso yo he hecho política no dentro de la Unión Cívica Radical. Si bien cuando fui concejal fui en un esquema bastante parecido a este, porque era el acuerdo cívico y social, que era un acuerdo en ese momento entre, venía a ser el partido Propuesta Salteña, la Unión Cívica Radical y el socialismo. Yo pienso que es una gran lástima que se hayan perdido los partidos políticos. Los partidos políticos cumplen un rol fundamental. En primer lugar, ordenan el debate. La gente elige un partido, sobre todo si los partidos cumplen el rol de escuela política, el rol de diseño de plataformas políticas, de diseño de propuestas políticas, de discusión interna para proponer las mejores propuestas para la sociedad. No hay improvisación al momento de la elección y al momento, sobre todo, de ocupar los cargos públicos, porque uno ya tiene una formación que no es personal, sino colectiva, dentro de un equipo que integra, dentro de un grupo de gente que piensa parecido, y eso es lo que le propone a la sociedad, y entonces la sociedad puede elegir. Yo no me iría tan lejos como el... Por supuesto que el 2001 ha sido una explosión, ¿no? Una implosión de los partidos y todo. Pero después hemos tenido otros fenómenos. Hemos tenido el fenómeno que no ha sido inocente de la transversalidad que inició Néstor Kirchner. Esa transversalidad implicó la destrucción de los partidos políticos, por ejemplo, salteando a los gobernadores para llegar a los intendentes, fogoneando a algún intendente para, mediante caja, mediante un uso malo de los recursos públicos, mediante un uso político de los recursos públicos, porque en definitiva, como tenemos una nación que es todopoderosa y sobredimensionada en su presupuesto, porque si hubiera una buena ley de coparticipación tendría que ser muy distinto, se usa ese poder no para hacerle bien a la gente, sino para direccionar las adhesiones de figuras, de referentes políticos en distintos lugares. Entonces, empecemos con el tema de la transversalidad, que ya empezó a distorsionar el partido, digamos, el sistema de partidos en la República Argentina en general. Y después, ¿a qué en Salta específicamente? Tuvimos primero una proliferación de un montón de partidos, por supuesto legítimamente creados, pero que tienen un efecto en la sociedad, este efecto de la atomización. Pero no solo eso, sino que tuvimos el vaivén y el entrecruzamiento constante de esos mismos partidos, con lo cual lo que hay en la sociedad es una desorientación terrible.
es una desorientación terrible que no sirve. Veremos para un cómo debate. hace la gente para votar Para entre entender 260 ahora, por ejemplo, listas, ¿no? Para encontrar, por ejemplo, el candidato que quiere. Ahora, doctor, conocemos de su trabajo un hombre que se ha comprometido bastante con las barriadas más desprotegidas. ¿Cuál va a ser su rol en la Cámara de Diputados en caso de llegar? Llevar los problemas cotidianos a los vecinos. La política tiene su justificación ética en resolver los problemas que tienen los vecinos. Hoy por hoy... Ojalá todos lo usaran para eso. Tal cual, sí, sí, hay que recuperar eso, hay que recuperar la credibilidad en los partidos políticos, va a volver cuando los partidos políticos sean el canal para que la gente viva mejor. Eso es lo que vamos a hacer, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con Adrián Valenzuela, en el Consejo Deliberante con Matías Asenato, Malvina Gareca. Y la principal preocupación hoy por hoy de los vecinos pasa por el día a día, por cómo llegar a fin de mes. La situación económica está muy, muy difícil. Entonces hay que trabajar fuerte, vamos a llevar proyectos para promover el primer empleo y la vuelta al trabajo de aquellos mayores de 45 años que han perdido el empleo y a los cuales hay que capacitar, hay que preparar para que vuelvan al trabajo. Todo esto en un contexto de país que queremos, creemos y confiamos que se va a encaminar para que los problemas económicos que tenemos queden en el pasado y volvamos a tener un país en crecimiento. Pequeño desafío que le toca a usted, simplemente ser candidato a senador por la capital, un lugar bastante apetecible, pero no por eso menos difícil para llegar en cuanto a las estructuras partidarias. ¿Cuál es la propuesta de Roque Rueda en un minutito? Bueno, en un minutito. En primer lugar, nosotros tenemos claro que estas elecciones del 2017 son elecciones legislativas y nosotros estamos haciendo una propuesta de oposición, una oposición seria, constructiva en el sentido de lo que tiene que hacer una oposición, es decir, el control. El control de los actos de gobierno y el control del uso de los gastos públicos. Y después en temas específicos, algunos temas que nos preocupan específicamente, más allá de que hay mucho más, por supuesto, pero me diste un minuto. Uno de ellos es claramente la proliferación de las adicciones, pero sobre todo la gran ineficiencia que hay en el tratamiento de las adicciones ya... El doctor sabe de eso. Sí, bueno. Buenísimo, tenemos que trabajar todos para eso. Y otro tema también que también está preocupando mucho, y en las recorridas, caminatas que hemos tenido, hay otros temas específicos que tienen que ver con la violencia familiar en general, no solo con el femicidio, por supuesto el femicidio es una cosa muy visible y muy conmocionante, pero se da un dato que se repite mucho y yo quisiera trabajar específicamente en eso, es el tema del suicidio. Y del suicidio de jóvenes, del suicidio de chicos adolescentes y relativamente jóvenes. Es un tema también que se ha detectado. Por supuesto que son cosas muy específicas, pero realmente para mí son indicios de cosas que están pasando cosas malas a nuestra sociedad y que no se están atendiendo suficientemente. Doctor Roque Rueda, muchísimas gracias. Lo Muchas mismo, gracias. doctor Carlos Morelo. Gracias. Y nos veremos después de las PASO, si Dios quiere. Dale, gracias. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.